José María Morelos y Pavón, 1812. Memorias y olvidos. Una mirada a la historia estatal y nacional con Jesús Zabaleta. Jesús Zabaleta Castro, ¿sobre qué nos ilustras hoy? Muy buenos días. Viridiana, José, Carlos. Buenos días a los cuatro. Juan. Oye, de nueva cuenta, Juan antes José. de que entres con tu tema, muchos comentarios del auditorio hablando de la feria de Tepalcingo el fin de semana pasado. Ya nos has dicho en muchas ocasiones en este espacio que es una de las más importantes de la entidad. Sin embargo, no van, ustedes no han ido, ese es el grave problema. No, desafortunadamente. desafortunadamente. Te preguntó para que mí nos desafortunadamente, la verdad. Para que me nos encantaría. ilustres, no para que nos golpees. De hecho, no solo es la Tú que eres fiesta, barrio, Juanji, deberías de Yo soy vernos. barrio. Sí. no solo la fiesta más antigua del estado de Morelos, porque data del siglo XVI, sino es la más grande de la entidad y una de las más grandes del país. ¿A qué fiesta te refieres? Tepalcingo. La Por fiesta eso, del ¿pero qué tercer- se conmemora o qué se...? Cuaresma. Fiesta del tercer viernes de Cuaresma Ah. en Tepalcingo. Se venera al señor de Tepalcingo. Una imagen que tiene una historia particular porque la primera imagen que se apareció en el río a una niña era una imagen del señor de la columna, parecida a la de la imagen que se venera en Jutepec en la fiesta de primer viernes de Cuaresma. Sin embargo, en el siglo XVIII, dado el crecimiento de la profesión de fe hacia la imagen, la gente de Tepalcingo pidió que se hiciera una nueva imagen para reemplazar aquella que se encontraba ya muy maltratada por el tráfico de los fieles. Ajá. Pues resulta que se ordenó que se hiciese a Puebla un artesano reconocido, y en lugar de llegar una imagen del señor de la columna, llegó una imagen de Jesús Nazareno. Se Y a partir equivocaron del- en el pedido. Sí, o en la anotación del mismo. En el Y molde. desde el siglo XVIII se venera esta imagen que conocemos en la actualidad. Una fiesta importantísima porque además, antes de la festividad, se reabrió el templo, un templo de los más hermosos del estado, con un artesonado en su frontis, con manufactura indígena. De verdad es impresionante ver el frontis del templo. Vale la pena porque además encontramos productos de diversa índole, tanto como comestibles, como prendas de vestir, como herramientas, comales, etcétera. Lo mismo de madera, que de mimbre, que de barro, que de metal, y toda la gama de posibilidades de comida, no solo del estado de Morelos, sino también de parte del estado de México, Guerrero, Oaxaca, en fin. Una gran fiesta que vale la pena visitar, todavía está. Aunque ¿sí? el día principal es el tercer viernes de Cuaresma, dura 2 semanas esta festividad. Ah, se la avientan larga. Sí, y esta semana inicia una también extraordinaria festividad, que es la del cuarto viernes de Cuaresma en Atlatlaucan, de mucha tradición, que en esta complejidad de los procesos de religiosidad, de evangelización, en Atlatlaucan también se genera la imagen del señor de Tepalcingo, en una historia que implicaría que fue prestada la imagen a Atlatlaucan, y cuando fue regresada volvió por su cuenta de Tepalcingo a Atlatlaucan y se quedó ahí. Es decir, estas historias que van generando identidad dan también sentido de pertenencia, y la festividad del cuarto viernes de Cuaresma en Atlatlaucan es extraordinaria, con todo lo que representa en términos de los productos locales y sobre todo del Estado de México. Perfecto, pues ahí está la invitación para que no se les pasen las fechas, y quienes se habían quedado con ganas, todavía tienes oportunidad, Juanji, de invitarnos a la feria de Tepalcingo. Hay una efeméride importante que El La día de hoy, feria más justamente. importante Jesús. de la región, si no me equivoco, Jesús, ¿Perdón? es la feria más importante de la región, la más grande. Es lo que decía al principio, es la más grande del Pon estado de atención. Morelos, No, una pero de las de más toda la grandes. región, porque que bajan no- mercancías de Por eso Puebla, ya lo de había Guerrero. dicho. A ver, y es que dije después, y una de las más grandes del país. Regáñalo. Pero Ok, estás ya. como Juan José Arrece, maestro. Mándale. ¿Por qué siempre No te te puse ponen de mal atención. ejemplo? Siempre te ponen de mal ejemplo. Gracias, pero bueno, Jesús, gracias. Como mal ejemplo es el mejor ejemplo. Ajá. la efeméride de hoy, Jesús, cuéntanos. En medio de hoy, un personaje esencial, fundamental, sin el cual no podríamos entender el inicio del movimiento revolucionario en el estado de Morelos. Y me refiero a Pablo Torres Burgos, un hombre del cual se sabe poco porque su paso por la historia Nunca fue... había escuchado su nombre. Ya lo habías escuchado Ya, porque te lo he aquí dicho, ya. pero no pones atención. Ah, Sí. perdón. Mínimo aquí varias ya. veces. Cierto. Y es Seguro de que pasó un alguna paso alumna cerca efímero mía y me despisté. por la historia,
Sin embargo, él fue el primer jefe revolucionario designado por Francisco Madero para levantarse en armas en el estado de Morelos. Y aquí hay datos corroborables plenamente. Él fue originario de la villa de Ayala, del antiguo Mapachtlán. Él nació el 29 de junio de 1878 y murió justamente el 25 de marzo de 1911. Cuando Madero le encargó a Pablo Torres Burgos encabezar el levantamiento armado en el estado de Morelos, hay una fecha emblemática que es la del 10 de marzo, que cada año se conmemora en Cuautla, y es en la cual se habrían reunido en la cantina La Brisa personajes como el propio Pablo Torres Burgos, Emiliano Zapata Salazar, Rafael Merino. Se especula, no se ha confirmado si estuvo o no el profesor Otilio Edmundo Montaño Sánchez y otros personajes más. Esto se dio en el marco de la fiesta de los 3 viernes que se le llamaba, o del segundo viernes de Cuaresma, que es la fiesta más importante, o era la fiesta más importante de Cuautla, en la cual se venera a la imagen del Señor del Pueblo, templo que se ubica hacia el sur del centro de Cuautla, a 2 calles, y justo enfrente se construyó la Plaza de la Revolución del Sur, en la cual descansan los restos mortuorios de Emiliano Zapata Salazar. Esta fiesta era importante porque Zapata veneraba mucho a la imagen del Señor del Pueblo. Sin embargo, veneraba más todavía a la imagen de Padre Jesús en Tlaltizapán. Doy este contexto porque ese día se confirmó el levantamiento armado que se daría al siguiente día, sábado 11 de marzo de 1911, en el centro de la villa de Ayala. Y justamente ahí, desde el kiosco, Pablo Torres Burgos inició el levantamiento armado, acompañado de el profesor Otilio Edmundo Montaño Sánchez, de Emiliano Zapata Salazar, Rafael Merino Salazar, y alrededor de 70 hombres que participaron en esto, iniciando formalmente en esa fecha, en ese día, bajo la sombra de la parota que aún existe en el Zócalo de Ayala, el movimiento revolucionario de 1911. Recordando que en 1910, cuando convocó Madero al levantamiento, no sucedió nada. El 20 de noviembre fue un traspiés del movimiento armado. Y la trayectoria que siguió Pablo Torres Burgos como cabeza del movimiento fue dirigirse hacia el sur, pero unos días antes Gabriel Tepepa se había levantado en Tlaquiltenango. Un vil asesino era Gabriel Tepepa, que asesinó, ya lo comentamos aquí, al presidente municipal delante de su esposa y de sus hijos, al presidente municipal de Tlaquiltenango, y al llegar Pablo Torres Burgos unos días después para tomar Jojutla, se confrontó con Gabriel Tepepa y con Emiliano Zapata Salazar y rompió con el movimiento. Eso fue la tarde del 24 de marzo de 1911, y al regresar hacia Ayala, cerca de Moyotepec, en un lugar que se conoce como la Barranca de Rancho Viejo, fueron sorprendidos el profesor Pablo Torres Burgos, su asistente y sus 2 hijos de nombres David y Alfonso. Al ser sorprendidos, Pablo Torres Burgos se lanzó sin armas contra el coronel que llevaba a su cargo el regimiento, y en una lucha que no daba pausa, recibió un balazo por la espalda por uno de los soldados y así murió asesinado Pablo Torres Burgos. Su hijo mayor también fue asesinado, al igual que su asistente, y del hijo menor que sobrevivió no se supo más porque fue llevado por los militares. Hoy recordamos en esta rápida revisión de la historia del personaje al iniciador, al primer dirigente del movimiento revolucionario de 1911 en el estado de Morelos, el profesor Pablo Torres Burgos, a quien estaremos recordando en 2 años porque se cumplirá el 60º de su natalicio. Hemos ya planteado este tema de manera pública y algunas instituciones, y desde allá la conmemoraremos a Pablo Torres Burgos, al igual que a Otilio Edmundo Montaño Sánchez. También se cumplen 150 años de su nacimiento en 2 años, y después a Emiliano Zapata Salazar también 150 años en 2029. Tendremos una saga de conmemoraciones que implicará recordar no solo estos personajes, sino lo que socialmente representaron e identitariamente representan para el estado de Morelos. ¿Cómo se llamaba Ayala antes, has dicho? Mapachtlán, San José Mapachtlán. Mapachtlán de origen, con la evangelización, San José, que es el patrono todavía, y ya se convirtió en villa
en el siglo XIX con el nombre de Ayala, para reconocer a otro gran personaje nacido en ese lugar, en la antigua villa, en el antiguo pueblo de Mapachtlán, que es Francisco Ayala, el insurgente capitán de la Cordada, que se habría sumado a las fuerzas de José María Morelos y Pavón y que participó en el sitio de Cuautla. Después fue perseguido, fue asesinada parte de su familia y después fusil colgado y su cabeza colgada en Yautepec. Muchas gracias, en 1812. Muy buenos días. Adiós, Amaleta. Gracias, Jesús. Hasta Buen día. luego. Abrazo. Hasta luego. Adiós. Ya nos despedimos de Universal FM. Nos quedamos media hora más a través de internet para quien guste acompañarnos a través del tesoromatutino.com.